y pedirle a Dios que sea quien dirija las cosas conforme a su santa voluntad. Hoy les doy la bienvenida. Buenos días, hermanos, buenos días a todos los que estamos aquí reunidos. Es un gozo para mí estar aquí reunidos en esta Iglesia Bautista Fundamental Independiente Jerusalén, Ciudad de la Verdad. Pero vamos, hermanos, quisiera que me acompañaras al libro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 1 al 15. Yo inicio con el versículo 1 y ustedes con el consecutivo, y nos estaremos reuniendo en el versículo 15. Cuando lo tengamos, que se escuche un fuerte amén. Amén. La palabra de Dios dice: me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, agentes rebeldes, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, ¿por qué son una casa rebelde? Siempre conocerán que hubo profetas entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. 9. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí. En ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Amén, hermanos. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por esta bendición que Dios nos permite estar reunidos en esta iglesia. Bueno, hermanos, vamos a orar en esta mañana para que Dios pueda dirigir el estudio y que sea de gran bendición para que podamos deleitarnos en su santa palabra. Señor Padre Celestial, en esta mañana venimos ante usted, pidiéndole, Padre, que perdone todos nuestros pecados. Reconocemos que somos pecadores y que necesitamos tanto de ti, Padre. En esta mañana te pido humildemente que prepares los corazones de mis hermanos para que ellos puedan escuchar la palabra de Dios. Derrama un avivamiento, Señor, para que podamos deleitarnos en tu santo nombre. Y que sea usted, Señor, quien nos hable, que nos quite todo mandamiento humano que salga de mi boca y que derrame al Espíritu de Dios para que seamos guiados en tu santo nombre. Gracias te damos en esta mañana y te pedimos que sea usted quien nos hable y que dirija este tema. Te lo pido, Padre, todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amado. Amén. Tomen asiento, hermanos. El llamamiento de Ezequiel. Vamos, ¿quién fue el autor de Ezequiel? Tenemos nuestras hojas, hermanos. Vamos a continuar con nuestras hojas. ¿El autor quién fue? Ezequiel, ¿verdad? Pero ¿qué significa Ezequiel? Dios fortalece, ¿verdad? Se comprende con 48 capítulos. El tema principal es, con frecuencia, utilizó relatos dramáticos. Ezequiel, ¿verdad? Bien, quiero darte una pequeña introducción en la cual Dios quiere que nos deleitemos y que disfrutemos la palabra de Dios para que podamos comprender este mensaje. Bien, Ezequiel
servía como profeta de Dios, ¿verdad? O mensajero, profeta de cautividad. Dios se mostró a Ezequiel en un resplandor, porque había visto y oído al Dios verdadero, ¿verdad? Al Dios de la Biblia, que pocos habían tenido por privilegio de verlos como Ezequiel le estaba viendo, ¿sí? Así había dicho Jehová el Señor, ¿verdad? Este Dios había estado hablando claramente durante muchas generaciones, hermanos. Sus palabras habían quedado registradas y mucha gente en esos tiempos había escuchado la palabra de Dios. Pero, ¿qué sucede? Ezequiel se sintió totalmente él débil, inadecuado, tal como lo había sido Isaías, ¿verdad? Durante una visión que él recibió en el capítulo 6, el llamamiento de Isaías, ¿verdad? ¿Qué dijo en el llamamiento de Isaías? Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Pero bien, el llamado por parte de Ezequiel, quiero decirte que a Ezequiel le faltaron palabras para describir a un Dios grande, ¿verdad? Pero por encima de todo eso y más allá de nuestro mundo, entendamos que claramente Dios demanda una absoluta ¿qué? Obediencia, ¿verdad? Y es lo que Dios le manifestó a Ezequiel, que llevara el mensaje para que su pueblo pudiera entender que lo que había hecho es porque les amaba, ¿verdad? Pero bien, realmente lo que Ezequiel, pues vemos cómo reconoce realmente que Dios le mandó a hablar. Y vemos en el libro de Ezequiel una frase que se repite constantemente, que dice que yo soy Jehová, ¿verdad? Esa palabra la vemos y la vamos entendiendo de acuerdo conforme vamos leyendo la palabra de Dios y vamos entendiendo lo que Dios tiene para con nosotros. Pero recordemos que Ezequiel se le aparece en Babilonia, ¿verdad? Y Babilonia había destruido ¿a quién? A Jerusalén, ¿verdad? Quiero decirte, en ese momento Dios envió a Ezequiel para sacudir a los israelitas, ¿verdad? Para que establecieran una relación vivificadora con Dios, ¿verdad? Pero, ¿qué fue lo que sucedió, hermanos? ¿Qué fue lo que sucedió? Ezequiel repitió el mensaje 66 veces, ¿sí? Pero nos preguntamos cuál fue ese mensaje. Realmente lo que Dios dijo es: conocerás que yo soy Jehová. Y es exactamente lo que ahora quiere Dios, que nosotros le conozcamos, que nos deleitemos en la palabra de Dios. Ciertamente muchas personas ahora no quieren escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué no quieren escucharla? Porque no quieren tener un compromiso. De verdad, cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, vamos disfrutando, vamos entendiendo lo que Dios tiene para con nosotros. Pero como muchas personas no quieren conocer, en aquellos tiempos Dios le dijo a Ezequiel que era difícil que los mismos israelitas le prestaran atención. Pero quiero que me acompañes ahí al libro de Ezequiel capítulo 3, versículo 6 al 11. Fíjate lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Ezequiel capítulo 3, versículo 6 al 11. Quien lo tenga, hermanos, puede leerlo. Acompáñenme para que podamos deleitar y comprender un poco más la palabra. ¿Lo tenemos? Amén. No a muchos pueblos de habla profunda, ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas, y si a ellos te enviare, ellos te oirán. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra
alta su frente, como diamante más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo: hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles: así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Amén. Qué bendición. Fíjate, realmente que lo que el Señor quiere, ve, entra a los cautivos y muéstrales la palabra. Dice, es la casa de Israel, es dura de frente y obstinada de corazón. Fíjate que como cuando la gente no está relacionada bien con Dios, ¿qué sucede? Siempre le echan la culpa, ¿verdad? Es que Dios no nos quiere complacer eso. Escúchame bien, hay que tener una buena relación para poder entender la palabra de Dios. Si nosotros realizamos lo que Dios quiere para con nosotros, ¿qué va a suceder? Que Dios va a acceder a todas nuestras peticiones. Pero ¿qué sucede cuando Dios nos dice, le dice a Ezequiel, ve, habla a los cautivos, porque la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón? Quiero decirte que Dios le está dando las instrucciones para que él lleve el evangelio. Pero ¿qué sucede? ¿Qué le dice? No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Dios ya sabía que el pueblo de Israel era casa rebelde, porque no querían entender y comprender la palabra de Dios. Hoy, hermanos, también en estos tiempos, mucha gente no quiere entender, no quiere comprender la palabra, no quiere. ¿Por qué? Porque ciertamente dicen, estoy ocupado, no tengo tiempo, voy a hacer unas actividades, mira, mejor otro día. Pero hoy Dios nos dice claramente, fíjate qué le dijo, y me dijo, hijo de hombre, lleva el evangelio. Pero ciertamente él obedeció y llevó el evangelio. Ellos preferían más a sus ídolos. No querían tener alguna relación con el Dios viviente. Finalmente Dios, de alguna manera, quería que el pueblo de Israel lo escuchara, que entrara en su corazón, pero ellos no querían entender. Por eso Dios les vuelve a decir, casa rebelde. Y vemos en estos tiempos, como te decía, las familias no quieren escuchar la palabra, no nos ponen algún pretexto. Nuestros propios familiares no quieren escuchar la palabra de Dios. Pero bien, en estos momentos vemos cómo Dios le habla ¿a quién? A Ezequiel, ¿verdad? Pero ¿qué dijo Dios? Dios le prometió, cuando destruyó a Jerusalén, hermanos, Él nos habla en el capítulo 24 acerca de la parábola de la olla hirviente. Quiero que me acompañes ahí a capítulo 24, del 1 al 14. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Fíjate lo que dice parábola de la olla hirviente. Vino mi palabra de Jehová en el año 9, en el mes 10, a los 10 días del mes, diciendo: hijo de hombre, escribe la fecha de este día. El rey de Babilonia puso sitio a Jerusalén este mismo día. Y habla por parábola a la casa rebelde, y diles: así ha dicho Jehová el Señor, pon una olla, ponla y echa también en ella agua, junta sus piezas de carne en ella, todas buenas piezas, pierna y espalda, llénala de huesos escogidos. Toma una oveja escogida y también enciende los huesos debajo de ella. Haz que hierva bien, cuece también los huesos dentro de ella, pues así ha dicho Jehová el Señor: ay de la ciudad de sangres, de la olla herrumbrosa, cuya herrumbre no ha sido quitada. Por sus piezas sácala, sin echar suerte sobre ella.
porque su sangre está en medio de ella, sobre una piedra alisada, la ha derramado. No la derramó sobre la tierra para que fuese cubierta con polvo. Habiendo pues hecho subir la ira para hacer venganza, yo pondré su sangre sobre la dura piedra para que no sea cubierta. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: ay de la ciudad de sangres, pues también haré yo gran hoguera, multiplicando la leña y encendiendo el fuego para consumir la carne y hacer la salsa, y los huesos serán quemados, asentando después la olla vacía sobre sus brasas, para que se caldee y se queme su fondo, y se funda en ella su suciedad, y se consuman su herrumbre. En vano se cansó y no salió de ella su mucha herrumbre. Solo en fuego será su herrumbre consumida. En tu inmunda lujuria padecerás, porque te limpié y tú no te limpiaste de tu inmundicia. Nunca más te limpiarás hasta que yo sacie mi ira sobre ti. Yo Jehová he hablado, vendrá y no lo haré, no me volveré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré, según tus caminos, y tus obras te juzgarán, dice Jehová el Señor. Amén, Señor. Claramente nos habla el Señor que ni Él se va a arrepentir. Dios es un Dios de poder, un Dios de amor, el cual quiere que nosotros lleguemos al conocimiento de la verdad. Amén. Dice en el versículo 14, yo Jehová he hablado, vendrá y yo lo haré, no me volveré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré. Según tus caminos y tus obras te juzgarán, dice Jehová el Señor. Recordemos que nos da un tiempo para que nosotros lleguemos al conocimiento de la verdad. Por eso es muy importante que vayamos deleitando la palabra de Dios y que vayamos entendiendo. Él nos dice claramente, vamos al versículo 2, hijo de hombre, escribe la fecha de este día. El rey de Babilonia puso sitio a Jerusalén. Recordemos ahí, hermanos, que Babilonia destruyó ¿a quién? A Jerusalén, ¿verdad? ¿Para qué? Pues Dios se había cansado del pueblo de Israel por estar en su vana manera de vivir. Dios nos da un tiempo. Si nosotros no entendemos, ¿qué va a suceder? Dios va a quitar la misericordia a cada uno de nosotros. Bien, ve lo que dice el versículo 3. Y había por parábola, y hablaba por parábola a la casa rebelde. Vamos entendiendo claramente. Cuando nosotros no entendemos, cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad, ¿qué sucede? Voy a ponerte un ejemplo literal. Queremos seguir en nuestro pecado, en nuestra maldad. ¿Tú crees que no vamos a pagar al Espíritu de Dios? Claro. Pero a veces nosotros nos queremos sentir cristianos, pero esa cristiandad es una mentira. Somos casa rebelde, queriendo hacer nuestra propia voluntad. Pues yo pongo esto, me encanta, lo disfruto. ¿Tú crees que a Dios le agrada? ¿Tú crees que a Dios no se va a disgustar por lo que estamos haciendo? Claro. Lo vemos en el ejemplo de, literalmente te voy a poner, cuando los padres les dicen a los hijos, alza tu recámara. Y cuando llega papá y mamá y entran a la recámara y la recámara está sin realizar, viene la molestia. Pues así es Dios. Dios nos está invitando para que nosotros le entendamos. Ciertamente a Ezequiel le mostró, ¿para qué? Para que llevara las buenas nuevas, para que el pueblo de Israel entendiera que tenían que tener una relación. Pero ciertamente muchas generaciones pasaron en los cuales no querían escuchar de la palabra de Dios. ¿Por qué no querían escuchar la palabra de Dios? Porque llegaron a Babilonia y ahí alababan ¿qué? Dioses ajenos de Dios. Por eso
vemos también con tanta tristeza, Dios les prometió que habían destruido a Jerusalén, sí, pero también ahí vemos cuando murió la esposa de ¿quién? De Ezequiel. ¿Y qué le dijo Dios? Que no llorara, ¿verdad? Acompáñame ahí a Ezequiel capítulo 24, versículo 15 al 24. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Ahí adelantito vemos Ezequiel capítulo 24, versículo 15 al 24, la muerte de la esposa de Ezequiel. Pero ve lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Amén. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime al suspirar, no hagas tu luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies. Y no te cubras con rebozo, ni comas pan de hurtados. Hablé el pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer, y a la mañana hice como me fue mandado. Y me dijo el pueblo, que no nos enseñaras qué significan para nosotros estas cosas que haces. Y yo les dije, la palabra de Jehová vino a mí, diciendo, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos, y el deleite de vuestra alma, y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada, y haréis de la manera que yo hice. No os cubriréis con rebozo, ni comeréis pan de hombre en luto. Vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas, y vuestros zapatos en vuestros pies. No endecharéis ni lloraréis, sino que os consumiréis a causa de vuestras maldades, y gemiréis unos con otros. Ezequiel, pues, os será por señal, según todas las cosas que él hizo, haréis. Cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo Jehová, el Señor. Amén. Muy bien, hermanos, muy bien. Ciertamente lo que Dios nos da a entender claramente ahí en el versículo 16, Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Te preguntarás, ¿por qué Dios le dijo eso a Ezequiel? ¿Por qué crees tú que le dijo que no llorara? ¿Por qué le dijo que él realmente le dijo que controlara sus emociones humanas? Que hablara de Dios y que hablara la verdad y que nada más hablara la verdad. Ciertamente nos dice en el versículo 18, hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer y a la mañana hice como me fue mandado. ¿Qué hizo? ¿Lloró? ¿Se lamentó? No, obedeció. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros obedezcamos a la palabra de Dios. Ciertamente nos dice en el versículo 19, y me dijo el pueblo, no nos enseñarás qué significa para nosotros estas cosas que haces. Ciertamente Dios quiere que el pueblo de Israel le conozca, que regresen a tener una relación Dios y el pueblo de Israel. Pero, ¿qué es lo que dice en el versículo 21? Di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma, y vuestros hijos y vuestras hijas que deleitasteis caerán a espada. Muchas personas no quieren seguir el camino. Muchas personas siguen haciendo su voluntad. Por eso Dios le manda a Ezequiel a que lleve las buenas nuevas. Ciertamente debemos entender y comprender que el mensaje que llevaba Ezequiel era que yo soy Jehová.
que conocieran al verdadero Dios. Pero ¿qué sucedió? Que el pueblo de Israel seguía ¿qué? Seguía en desobediencia. Por eso Dios les dijo, casa rebelde. Y fíjate qué duras palabras cuando Dios menciona casa rebelde, ¿verdad? Ahora, nosotros que llevamos las buenas nuevas a nuestros familiares, no quieren escuchar. De verdad que cuando estamos leyendo la palabra de Dios, si nuestros familiares conocieran la verdad, ¿qué dirían? Es verdad lo que nos están hablando. Es verdad lo que dice la palabra. Casa rebelde. Pero aún así, ¿qué sucede? ¿Qué nos dicen? No queremos escucharte, ¿verdad? Pero vamos, también predijo la caída de todos los vecinos de Israel. Hubo 7 profecías, de las cuales los vemos en el capítulo 25 al 32. ¿Y cuáles son esas profecías? Fue la profecía de Amón, la profecía de Moab, la profecía de Edom, la profecía de Filisteos, la profecía de Tiro, la profecía de Sidón y la profecía de Egipto. Recordemos que Egipto era indigno de confianza, ¿verdad? Él lo que buscaba era tener una buena relación, ¿por quién? Con Babilonia, pero querían ellos el poder, querían, como era Egipto, en aquellos tiempos como potencia, pues vemos que Babilonia también, entonces querían tener una alianza, pero esa alianza era ¿para qué? Para ver quién era mejor. Y vemos que Egipto era indigno de confianza. Pero bien, vemos estas profecías que Dios manifestó, ¿para qué? Para que entendieran y comprendieran que lo que Dios quería era que juzgar a cada nación. Y Dios va a juzgar a cada nación ahorita también en estos tiempos, hermanos. Muchas personas no quieren comprender que el poder es de Dios. Piensan que el hombre es el que domina. No, hermanos. Tenemos un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y es mi Dios en el cual estamos deleitándonos la palabra de Dios. Por eso nos dice claramente que nosotros tengamos cuidado. Como hijos de Dios, entendamos, comprendamos y nos acerquemos a la palabra de Dios para que no formemos parte de la familia de la casa rebelde. Y la casa rebelde, recordemos que Dios nos va a dar un tiempo para poder entender. Pues, hermanos, también dijo que Dios, que Israel volteara a verlo. ¿Para qué? Pues, ¿qué le dijo a Ezequiel? El camino de Dios es justo. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel. Vamos, acompáñame ahí a Ezequiel capítulo 33, versículo 10 al 12, 33 del 10 al 12. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Quien lo tenga puede leerlo, hermano, ponerse de pie y poner Ezequiel capítulo 33, versículo 10 al 12. ¿Qué dice la palabra de Dios? El camino de Dios es justo. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel. Vosotros habéis hablado así diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva al impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará. El día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo. El día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Amén, hermanos. Bien, Dios vuelve a mencionarnos claramente que si se volviere de su impiedad,
de su pecado, de su maldad, Dios perdonará al pueblo de Israel. Ciertamente nos dice que nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, ¿verdad? Y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Dios quiere que nosotros sigamos el camino, deleitemos la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no moramos, hermanos, como el impío. Realmente quiere Dios que entendamos y comprendamos y que volviéramos al camino de la verdad, al camino de Dios, para poder comprender y entender que Dios es justo, que Dios quiere lo mejor para su pueblo de Israel y para ti y para mí, que somos sus hijos, para que entendamos y comprendamos que sin Él nada podemos hacer. Ezequiel nos viene a mencionar con frecuencia acerca de que yo soy Jehová y que Él puede hacer lo que el hombre no puede realizar. Nosotros nos imaginamos que lo que hacemos estamos bien. No, hermanos, hay que entender que el pecado mora en nosotros. Nosotros creemos, nos imaginamos que estamos en el camino justo. ¿Por qué? Porque lo que hacemos, dice, pues yo creo que voy bien. No. Dios quiere santidad. Imagínate, hermano, cuando Dios nos llame, que estemos en el cielo. Ahí no va a haber pecado. Ahí nos va a recibir, nos va a dar una piedrecilla blanca con un nombre en lo cual nosotros realizamos el trabajo aquí en la tierra, y nos va a poner en el lugar indicado. Nos va a dar un atuendo vestido de blanco, una corona, un cinturón de oro. Y aquí nos estamos peleando por una medallita, una clava, un reloj de oro, hermanos. Dios quiere darnos lo mejor de lo mejor, pero nosotros nos regresamos como los impíos. ¿A qué? La casa rebelde. Es una casa en la cual Dios abomina. Dios quiere que su pueblo entienda y comprenda que el camino de Dios es lo mejor. Hermanos, quiero mencionarte acerca de que Dios envió a Ezequiel. ¿Y lo envió para qué? Para que permaneciera en Babilonia, ya que estuvo ahí cautivo también. Ezequiel habló claramente Dios con él para que él llevara las buenas nuevas, y Ezequiel quería que los hombres se escucharan. Él quería que el pueblo de Israel escuchara al Dios verdadero, y que el pueblo fuera inteligente. ¿Para qué? Para entender el mensaje que él llevaba. Pero el pueblo de Israel no era inteligente, era casa rebelde. Muchas generaciones pasaron. ¿Por qué? 70 años, imagínate, en que estar con dioses ajenos. Ellos querían adorar a esos dioses ajenos. Por eso, ahora, en estos tiempos, ¿qué es lo que sucede? ¿Buscan qué? La gente busca el poder, busca el dinero, busca estar en los mejores lugares. ¿Para qué? Para sentirse mejor. Y recordemos, hermanos, que Dios quiere que nosotros escuchemos. Por eso nos dice claramente, Ezequiel, ve, lleva el evangelio. Y Ezequiel quería que todos los hombres, todos en verdad, escucharan, hasta los mismos babilónicos. Pero en ese tiempo había mucho paganismo, mucha idolatría. Ellos creían que esos ídolos les estaban dando la victoria. Por eso el pueblo de Israel, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Había muchas generaciones y ellos estaban observando sobre Moab, sobre Tiro, sobre Sidón, que sus dioses les daba el progreso. Por eso estaban dejando al Dios verdadero. Ellos en esas generaciones estaban olvidando ¿a quién? Al Dios verdadero, a Dios, a nuestro Señor Dios Todopoderoso, que los había sacado ¿de dónde? De Egipto, ¿verdad? Ellos no estaban entendiendo toda la historia. Ellos querían seguir caminando. ¿Con quién? Con sus dioses ajenos. Pero Ezequiel, en ese tiempo le tocó vivir un trágico
problema, que ellos querían más la idolatría. Ellos querían más vivir ¿de qué? En el paganismo. Y hubo, como te decía hace rato, varias generaciones estuvieron, no querían prestar atención al mensajero de Dios o al profeta de Dios, como también en aquellos tiempos Miqueas, Amos, Isaías les advirtieron, hermanos, que escucharan la palabra de Dios, pero finalmente no querían escuchar. Era una casa rebelde en la cual pues no quisieron. ¿Y qué es lo que sucedió? Que los babilónicos arrasaron ¿contra quién? Contra Judá. Destruyeron, hermano. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que se convirtió en el mensajero cautivo de Babilonia. Él empezó a hablar, pero ¿qué sucedió? Que pensaban que Ezequiel era un hombre en el cual cantaba señales de amor. Y no le tomaban en cuenta, jamás pusieron atención de lo que estaba hablando. Mucha gente lo veía y hablaban y no le hacían caso. Pero Dios le prometió a los israelitas todo lo que quisieran en su corazón, Dios se los podría dar. Dios quería que se mantuvieran unidos entre Dios y el pueblo de Israel, pero hubo varias señales que ellos no quisieron entender, no quisieron escuchar. Acompáñame ahí a Ezequiel capítulo 12. Ezequiel capítulo 12, versículo 1 y 2. Fíjate cómo Dios nos vuelve a mencionar algo tan hermoso ahí. Vamos, acompáñame, Ezequiel capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Tienen oídos y no escuchan, tienen ojos y no ven. Y Dios nos vuelve a decir que son, porque son ¿qué? Casa rebelde. Y es una tristeza escuchar a un Dios todopoderoso que les dice casa rebelde, ¿verdad? Y así vemos en estos tiempos que hay falsos profetas que quieren engañar a la gente. Hoy, hermano, quiero darte las gracias por esta bendición que Dios nos da para poder entender. Gracias porque estás aquí compartiendo la palabra de Dios. Gracias porque estás entendiendo que tú no eres casa rebelde. Formas parte de la familia de Dios. Y los que estamos aquí reunidos es porque estamos conociendo la verdad. Son palabras duras cuando Dios dice casa rebelde, porque son casa rebelde. Y eso nos regresamos a nuestras familias. Como te decía hace unos momentos, ellos quieren el poder, quieren dinero, buscan una religiosidad. Hermanos, ellos no quieren sufrir, ellos no quieren pasar momentos amargos. Ellos dicen que están viviendo bien, ¿verdad? Pero cuando les llevan las buenas nuevas, cuando les hablas de Cristo, ¿qué te dicen? Ahora no tengo tiempo. ¿Qué me puedes enseñar tú? Si yo ya lo escuché en la iglesia, ya me lo enseñaron, pero yo te pregunto, ¿qué estás haciendo para escuchar la palabra de Dios? Dios nos vuelve a decir claramente, porque son casa rebelde. Tienen oídos y no te escuchan. Tienen ojos y no te ven. Así sucedió lo que Ezequiel llevaba las buenas nuevas, pero el pueblo no le escuchaba. Porque ellos querían ¿qué? Dinero, ¿verdad? Ellos querían poder. Ellos estaban más en la religiosidad
que escuchar la palabra de Dios. Por eso decía que Ezequiel hacía señales de un amor a Dios, pero Dios lo envió a él para que el pueblo le escuchara. Trágico, hermanos, ¿no? Trágico que el pueblo de Israel no quiso escuchar, no quiso comprender, no quiso entender y no quiso tener un compromiso con Dios. La gente no presta atención y no quieren escuchar. ¿Por qué? Porque es un compromiso conocer la verdad. Como cristianos debemos dedicar tiempo. Como cristianos debemos obedecer. Como cristianos debemos entender el mensaje de la palabra de Dios para que nosotros nos deleitemos y llevemos las buenas nuevas, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos en Mateo capítulo 28. Por tanto, y hacer discípulos. Hermanos, es una tristeza que muchas personas en estos tiempos y por las circunstancias que estamos pasando no se acerquen a un Dios verdadero. Tenemos una Biblia en la cual no se lee de principio a final, ¿no? Es un rompecabezas en el cual nosotros vamos armando y vamos comprendiendo para que nosotros lleguemos al conocimiento de la verdad. ¿Qué nos dice la palabra? La verdad os hará libres. Si nosotros no deleitamos la palabra de Dios, si nosotros no entendemos qué va a suceder, qué nos va a decir nuestro Dios Todopoderoso, casa rebelde, ¿verdad? O hijos rebeldes, ¿quieres hacer tu voluntad? Nos da un tiempo y después nos desecha si nosotros seguimos en nuestra vana manera de vivir. Creemos, vuelvo a repetirte, que nosotros creemos como cristianos que lo que estamos haciendo es correcto. Escúchame bien, Dios nos dice, casa rebelde, porque estamos desobedeciendo. Pero ¿qué nos dice Dios? Vamos a ir a Jeremías capítulo 11, versículo 19 y 20. Fíjate lo que Dios nos dice, ya lo tenemos. Ezequiel capítulo 11, versículo 19 y 20 dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y le quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Es un gozo el deleitarnos, el comprender ¿qué nos dice Dios? Les daré un corazón y un espíritu nuevo. Y es en verdad cuando llegamos a Cristo, Dios nos quita ese corazón de piedra que tenemos. Nos da un corazón de carne para poder amar. Nos da un espíritu para poder entender la palabra de Dios. Como cristianos debemos comprender y entender que Dios quiere lo mejor para nosotros. Amén. No quiere Él que nosotros estemos luchando contra la verdad, no. Ciertamente nos dice que la verdad nos hará libres. ¿Libres de qué? Del pecado. Amén. Hermanos, entendamos claramente, por eso hubo estas profecías, porque los pueblos de alrededor, ellos querían ¿qué? Seguir con sus dioses ajenos, alabándolos, pero ellos veían progreso, ¿verdad? Entonces el pueblo de Israel, ¿qué sucedió? Dejaron a nuestro Dios Todopoderoso por alabar a ¿qué? La idolatría, el paganismo, la hechicería, y lo vemos en estos tiempos. Lo mismo que sucedió con Ezequiel, lo mismo estamos viendo ahora en estos tiempos, la gente que prefiere más que van a que les lean las cartas, van a que les lean el café. Eso es casa rebelde. Dios abomina todo eso. Hermanos, es una bendición el poder entender y comprender la palabra de Dios, porque Dios quiere que nosotros sigamos deleitándonos. Ezequiel se volvió popular de la noche a la mañana. ¿Por qué?
porque empezó a hablar. Vamos allí, acompáñame a Jeremías 33, 31. Acompáñame a Jeremías 33, 31. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Jeremías 33, 31. ¿Qué dice la palabra de Dios? Del 32, 33, 30, ¿ya lo tenemos? Capítulo 33, 31 al 33. Quien lo tenga puede leerlo, hermanos. Es Jeremías. Perdón, Ezequiel, hermanos. Ezequiel, capítulo 33, versículo 31 al 33. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? 31. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Amén. Y es exactamente que el evangelio que estamos escuchando lo llevemos a nuestros hogares, de nuestros familiares, y no van a querer entender por qué, porque ellos prefieren ¿qué? El pecado. Y claro, Dios nos dice, y sabrán que hubo profeta entre ellos, y van a comprender y entender que lo que llevamos son las buenas nuevas, la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que se volvieran de su impiedad a la verdad. La verdad os hará libre. Hermano, quiero darle gracias a Dios porque nos permitió entender el mensaje. Mucha gente en esos momentos había perdido toda noción, hermanos, de que, ¿por qué habían perdido esta noción de que estaban sufriendo? ¿Y por qué estaban sufriendo? Por el pecado. El pecado nos lleva a ¿qué? A hacer cosas incorrectas, pero Dios nos garantizó algo, hermanos. Dios nos garantizó el perdón para todos los que se apartaran de sus pecados. Hoy Dios quiere que regresemos al conocimiento de la verdad, que dejemos esa casa rebelde en la cual vivíamos y que no entendíamos la palabra de Dios. Hoy quiere que nosotros lleguemos a la verdad. ¿Para qué? Para que Dios nos dé lo mejor. Amén. Y quiero decirte lo mejor, no de este mundo. Recordemos que nuestro Dios no es de este mundo, pero va a venir por sus hijos. Amén. Y sus hijos, los que estamos entendiendo la palabra de Dios, ¿qué nos dice? El camino de Dios es ¿qué? Justo. Es justo, hermanos. Dios es un Dios de justicia. En Él no habrá pecado. Quiero terminar con esto, hermano, esperando que la bendición de Dios haya llegado a tu corazón. Esperando que la palabra de Dios pueda permanecer en tu corazón y podamos deleitarnos a cada momento, a cada instante, que lo que dice nuestro Dios es verdad. Lo que hay en la Biblia es verdad. Lo que estamos leyendo es verdad. Realmente nos viene a decir que tengamos cuidado porque el pecado puede destrozarnos. La maldad, la perversidad, la idolatría, el paganismo, la hechicería nos llevará a ¿qué? Alejarnos de un Dios verdadero. Hoy Dios quiere tener una relación entre tú y el Dios verdadero, para que puedas tener una relación clara con Dios y que Dios nos permita seguir caminando en su santo nombre. ¿Alguna duda, hermanos? Pues dándole gracias a Dios por esta enseñanza que nos permitió tener y podernos deleitar más adelante. Gracias, vamos a darle gracias a Dios por esta bendición que nos ha dado. Vamos a terminar.